que involucra esa palabra salvación. Segundo, para ti, ¿se pierde la salvación? ¿Silencio todo el mundo? No. Pues, a veces, yo diría que sí, señor. Sí, Señor. No, señor. ¿Se pierde la salvación? Sí. 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 ¿Qué crees, Pablo? ¿Cómo? Cree y será salvo. ¿Por eso se pierde la salvación? No. ¿Se pierde la salvación? Sí, porque Sí. si no es. Y si nosotros miramos un porcentaje, el porcentaje da que se pierde la salvación. No se pierde. Entonces, hay quien dice no se pierde y hay quien dice sí se pierde. No es nuevo. Esas son, podría decir que dos corrientes soteriológicas. Dos corrientes teológicas que comienzan a verse desde el año 400 después de Cristo. Y aparece Pelagio y Agustín. Y de ahí en adelante muchos hablan de se pierde la salvación y otros no se pierde. Generalmente dice el teólogo o tal. No, creo que siempre hago el énfasis. Lo que nos debe dar la certeza y la seguridad es que nos enseña la Biblia al respecto. Amén. Y Amén. eso nos daría un aspecto muy importante. La salvación, como alguien dijo, es un regalo de Dios. Amén. Y ese regalo es vida eterna, ¿cierto? Vayamos al libro del Evangelio de Juan, el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y aquí quiero que veamos algunas cosas importantes porque la salvación es vida, ¿qué? Eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Vuelvo a repetir. ¿Qué es vida eterna? Juan 5. Salvación. Salvación. ¿Qué es vida eterna? Estar en Cristo. Estar en Cristo. ¿Qué es vida eterna? No morir. No morir. Tener vida más allá de la muerte. ¿Perdón? Tener vida más allá de la muerte. Bueno, Y vida entonces, eterna. vida eterna es vida sin fin. ¿Es qué? Es vida sin fin. Cuando yo veo en el capítulo 5 y el versículo 24 del Evangelio según San Juan, miren lo que la Escritura dice. Y quiero que pongan mucha atención a esto. De cierto os digo. ¿Cómo? De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree en mí. ¿Qué tiene? Vida eterna. ¿Qué tiene? ¿Vida qué? Eterna. ¿No vendrá qué? ¿Más ha pasado? De muerte a vida. Muerte a vida. Entonces cuando usted recibió a Cristo, fue perdonado, fue santificado por la sangre del Cordero de Dios, a usted se le dio vida. Eterna. ¿Y cuándo se acaba la vida eterna? Nunca. Bueno, si no se acaba la vida eterna que nos da, no puede perderse. Amén. Si Dios me dio vida eterna, es vida sin fin, ¿cómo la puedo perder? Si me dio eternidad. Es por eso que miren lo que la Escritura dice en el capítulo 3, versículo 18 del Evangelio de Juan. El que en él cree no es condenado. ¿Qué quiere decir? No se pierde. Pero el que no cree ya Ha sido. ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No espere a morirse la persona para saber si se perdió. No, está perdido porque no ha creído en el Hijo de Dios. Amén. Pero el que creyó, que tiene Vida eterna. Salvación y vida eterna. Quiero llevarles a pensar frente a esto porque son afirmaciones de Jesús. Porque, ¿sabe? Muchas veces he escuchado estas oraciones. Tal vez usted la haya escuchado o tal vez usted la haya hecho. Señor, ayúdame, que yo no me pierda, Señor. Que yo no vuelva atrás. Y lloran porque están pensando en qué. En que se pierde la salvación. ¿No se ríen si aquí hicieron la oración? Sí, claro. Claro, porque
Pensar que la salvación se pierde me da a mí una terrible inseguridad. Cualquier cosa que yo haga, pierdo mi salvación. Pero sí puede perder una comunión, ¿verdad? Perdón, La comunión con Dios y la pierde. que se pierde el gozo de la salvación. El capítulo 51 de los Salmos. ¿Alguien puede leer el versículo 12? 51 de los Salmos. Este es el gran regalo. Continuamente la Biblia establece eso. Continuamente la Biblia dice esto de la vida eterna. Lograr entender esto nos da a nosotros seguridad, tranquilidad, 51. dicha y felicidad de que lo que Él me dio puede Él conservarme salvo. ¿Me comprenden lo que digo? Amén. ¿Qué dice el texto? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quien está orando allí, ¿quién es? El salmista David. ¿En qué ocasión está haciendo esa oración? Cuando había cometido adulterio y había sido el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Y él no dice, Señor, vuélveme, ¿qué? La salvación, sino La salvación. ¿Qué le estaba pidiendo? el gozo de la salvación. Perdido del gozo. Una persona peca siendo salva, pierde el gozo del Señor. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor nuestra Fortaleza es. fortaleza es. Pero cuando la persona peca, pierde el gozo. 2. Cuando la persona cristiana peca, tiene consecuencias. Solo les diré con respecto a David. El haber adulterado con Betsabé y haber llevado a cabo la muerte de Urías, ¿sabe? Conllevó a que él enterrara a 4 de sus hijos como consecuencia de ese pecado. Y que ese pecado moral lo llevó a que su hijo durmiera con sus mujeres públicamente. Vergonzoso para David. Hay gente que, y yo tengo que decir que hay 2 extremos. Los 2 extremos con respecto a la salvación. El primero, hay organizaciones. Una de las campeonas es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Iglesia perversa y malvada por los malvados hombres que dirigen esta organización religiosa en el mundo. La Iglesia Católica dice que usted se puede salvar por Obras. ¿Por qué? Por obras. Entonces hay que hacer obras ¿para qué? Para ser salvos. Para ser salvo. Pero no es la única. Hay iglesias evangélicas y líderes evangélicos que están motivando a la gente que haga cosas para poder ser salvo. Romanos 2.8 dice, por gracia Sois salvos. sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son De Dios. no por obras, Para que nadie se no por gloríe. obras, para Amén. que nadie. se gloríe. ¿Alguna vez les enseñé a ustedes aquí? Dios, para salvarnos, pone a su Hijo. ¿Qué ponemos nosotros? De un 100% en la salvación, ¿cuánto ponemos nosotros? Por ahí un uno. ¿Nada? 1%. 1%. Porque no lo merecemos. Es un regalo O sea, todas las salvaciones de quién? de Dios. Nosotros no ponemos nada. Si pusiéramos algo, entonces habría algo de obras. Todo lo hizo Jesucristo por nosotros. Amén. En el solo vocabulario de la salvación nos justificó, nos perdonó, nos santificó, nos eligió, nos predestinó. Todo lo hizo Él. Amén. Aleluya. Podría repetir cada palabra. Cada palabra de las que le estoy diciendo es una doctrina soteriológica. ¿Qué quiere decir una doctrina de la salvación? La Escritura nos hace ver que el creyente, cuando es salvo,
recibe vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento usted tiene asegurada su eternidad con Dios. Y esa tiene compañía. Permítame decirlo lo que la Biblia establece. La segunda carta a los Corintios 4:17, ¿quién lo lee? Efesios 3:11, alguien que lo lea también. Segunda de Tesalonicenses 2:16. A ver, de nuevo, segunda carta a los Corintios 4:17, ¿quién lo lee? 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La eternidad va acompañada de gloria. ¿Se comprende lo que quiero decir? La eternidad va acompañada con gloria. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermanos, nosotros seremos revestidos de gloria en la eternidad. ¿Eso qué significa? Tendremos cuerpos glorificados. Tendremos cuerpos perfectos. El hombre, el ser humano, hombre o mujer que es salvo, al pasar a la eternidad, será revestido de perfección. Eso significa gloria. Eterno peso ¿de qué? De gloria. Hermano, solo pensar en esto, qué incómodo para mí, porque cada vez que me veo al espejo me veo más desentejado. Qué bárbaro. Yo no trato de hacer así, para que no se vea así, no. Y si me dicen, uy, pastor, los años, no, ¿por qué? Ya sé qué va a decir. Qué incómodo, cuando voy al espejo, me gustan las gafas, porque me ocultan que mi párpado se está bajando. No sé cómo subirlo. Ya hablo del que le está predicando. Pero a medida que pasan los años, comienzo a bajar, sí, hacerse unas cosas extrañas en la cara. Mire, en estos días encontré mi álbum de joven. Y cuando miraron el álbum, algunos hermanos, y ¿cómo así de delgado era? Sí, y hoy trato de ocultar, pero es imposible. Qué diferencia, ¿cierto? Oiga, pero cuando seamos transformados, tenemos el privilegio de tener el cuerpo perfecto. Aleluya, amén. La edad perfecta. Permítame decirlo de una manera ilustrativa, el cabello perfecto. Aleluya. Aleluya. ¿Comprenden lo que quiero decir? Miren, hermanos, gloria. Seremos revestidos de un cuerpo glorioso como el que recibió el Señor Jesucristo, porque lo hizo para nosotros. ¿Alaban a Dios? Entonces, quisiera decirle más, pero debo avanzar. Peso de gloria. 2. Miren lo que la Biblia dice en Efesios 3:11. Efesios 3:11. ¿Quién lo lee? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí habla de un propósito, ¿qué? Eterno. Un propósito eterno. Conforme al propósito eterno. Esa eternidad iba acompañada de un propósito. Un libro precioso, Romanos, capítulo 8. Y usted encuentra en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Pero dése cuenta que hasta ahí llegan cuando repiten este texto, pero hace falta llegar al final.
Esto es a los que conforme a su a su propósito a propósito. son Aleluya. llamados. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Permítame decir que ese es un propósito eterno. ¿Por qué es un propósito eterno? Porque desde antes de la fundación del mundo Jesús fue inmolado, sacrificado. La gente me pregunta, ¿cómo así que antes de la fundación del mundo? Luego no vino hace 2000 años, sí, pero como para Dios no existe el tiempo, Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me comprende lo que quiero decir? Amén. En el tiempo, no en el tiempo de Dios, en la eternidad de Dios se llevó a cabo el sacrificio de Cristo. Históricamente nació en Belén, creció y fue sacrificado a los 30 años. Y allí llevó a cabo la redención histórica nuestra. ¿Comprenden lo que les digo? ¿Me entienden? En la eternidad, como no hay un pasado, ni un presente, ni un futuro, por eso dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero históricamente para nosotros tenía que tener un tiempo, porque nosotros estamos limitados con pasado, presente y futuro. ¿Sido claro? Amén. Yo les pregunto, ¿tienen pasado? Sí, pastor. Algunos tienen un buen pasado, otros no quieren hablar del pasado. Me acuerdo de una novela que decía, no la vi, ¿no? Y no fue pecado, no hubiera sido pecado si la veo. Pero lo que quiero decir, el pasado no perdona. Algunos ya se dicen, sí señor. ¿Saben qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos un pasado, vivimos un presente y tenemos confianza en un futuro. Pero aquí está hablando del propósito eterno. En el propósito eterno está usted. En el propósito eterno de Dios. Por eso usted puede decir, soy salvo por el propósito eterno. ¿Comprenden lo que les digo? Aleluya. Por eso usted está aquí. No puedo seguir explicando, más quiero decirle esto del propósito eterno. Ahora mire lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses 2:16. ¿Quién lo lee? Segunda carta de Tesalonicenses 2:16. La palabra de Dios nos presenta algo en este versículo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire que las cosas que les estoy diciendo acompañan la ¿qué? La Eternidad. Dice, el primer versículo, ¿qué dijimos? Gloria ¿qué? de nuestros cuerpos. Eterna. ¿Gloria qué? Eterno. Nunca terminará. Eso habla de la gloria. Aquí voy a utilizar la frase que de pronto usted conoce. Estamos en los gloriosos. Y otro dijo, yo pasé a los dolorosos ya. Pero con Dios en la eternidad no hay dolorosos. Porque hay una eterna consolación. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Eso significa que nunca, como dice la Escritura, no habrá lágrimas, más dolor, más clamor, más enfermedad. Nada de estas cosas, escuche, nada de estas cosas las volverán a vivir los hijos de Dios. Hay una eterna consolación, que quiere decir una eterna perfección. ¿Alaban a Dios? Aleluya. Por eso tiene trascendencia tan grande la salvación en nosotros. No solamente que soy salvo, sino que ya tengo gloria eterna. Ya tengo, ¿qué dijimos más? Sí, pero es que la eternidad va acompañada de otra cosa. Salvación eterna. Es propósito eterno. Y además de eso, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos hablando con respecto a eternidad? No solamente tenemos consolación, tenemos gloria eterna, propósito eterno, más tenemos consolación eterna.
No habrá lágrima, dolor, clamor, nada de estas cosas, porque Dios estará presente y nosotros podremos ver a Dios toda la eternidad, porque seremos perfectos, como dice la Biblia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal Como Él es. como Él es, porque Aleluya. tendremos la capacidad de verlo y no morir. Ahora nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. No, toda persona que viera a Dios hoy se muere. Por eso nadie puede ver a Dios en este cuerpo de carne. Amén. Pero recibiremos un cuerpo perfecto. Aleluya. Tenemos eternidad, aunque sabemos que vamos a ¿qué? A morir. Pero nosotros, cuando la persona cristiana muere, en ese instante se manifiesta la eternidad que tiene, que es la salvación en Cristo. Aleluya. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Aleluya. Pero la persona que muere sin Cristo, la persona que muere sin Jesucristo, cuando muere se manifiesta la condenación eterna que tiene. No habrá cosa más terrible en esta vida. No habrá cosa más espantosa en esta vida que alguien muera sin Jesucristo. No es suficiente con que sea evangélico. Porque yo soy cristiano, pero anda más torcido que el diablo. Anda enredado en el pecado y en la maldad. Pues esa persona, con todo y su nombre de evangélico, si muere sin un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento que haya recibido, esa persona se condenará, lo lamentará por los siglos, porque no hay alternativa alguna. Por eso estoy hablando de consuelo eterno. Algo más que la Escritura nos presenta. Hebreos 9:16. Libro de Hebreos, capítulo 9 y el versículo 16. Mire lo que la palabra de Dios dice. El capítulo 9 de Hebreos y el versículo 16. Porque donde hay, Hebreos capítulo 9 y versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Del testador, ¿cierto? Cuando se ejecuta el testamento de una persona, ¿cuándo qué? Cuando muere la persona. Y en ese testamento, ¿qué dice? que Perdón, por acá. Entonces aparece el que dejó el testamento y ustedes son la familia. Bueno, al joven le dejo la casa y el carro, el Ferrari. Ahora es mío. ¿Por qué? Porque el testador se murió. Y a la dama le dejo la casajita. ¿Ah? Y hay la empresita que vende 50 millones diarios. ¡Wow! Ojalá fuera una realidad, ¿cierto? Pero eso solo hasta que se muera el que hizo el y el que dejó el testamento y dijo: yo los adopto como mis hijos, yo les doy vida eterna, irán a la eternidad donde no habrá noche, todo será de día, porque la lumbrera será Jesucristo, el Cordero de Dios. Y allí les tengo preparados unas calles de oro y un mar de cristal. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! ¿Alaban a Dios? Aleluya. Oh, podría describirle lo que la Biblia dice. Es extraordinario lo que Dios, Jesucristo, que es el testador, el que dejó ese testamento, dice: para aquellos que se acerquen y reciban la salvación. ¡Aleluya! Y tengo una noticia: el testador murió hace 2000 años. Y solo nos espera que nosotros podamos morir para ir allá y gozar de las glorias maravillosas de nuestro testador preparado para nosotros. Aleluya. ¿Saben qué dijo San Pablo?
San Pablo dijo, yo pude ver esas cosas allá. Y dice, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera subido a los pensamientos de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos, para los que Él les dejó el testamento. Alabado sea Dios. Aleluya por esta bendición. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Lo triste que es para aquel que no recibe a Jesús, que no vive para Él. ¿Por qué? Porque no ha recibido vida eterna. Para recibir vida eterna requiere que entienda que su condición de pecado necesita ser solucionado. Y en la cruz fue solucionado. Millones de personas han cerrado su corazón. Millones de personas han cerrado sus oídos y no quieren. Pero los que hemos entregado nuestro corazón, hemos reconocido los pecadores que somos, y Él perdonó, santificó, nos hizo nuevas criaturas. Dios mío, ese día maravilloso. No habrá día más extraordinario que ese, cuando nosotros nos encontremos con el testador, que murió, pero que al tercer día resucitó y vive con nosotros. ¡Aleluya! Alaban al Señor. Gloria, gloria, gloria sea el Señor. Quiero que vea la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y el versículo 10, ¿quién lo puede leer? Primera carta de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Miren lo que la Escritura presenta allí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otra vez, quiero repetirle lo que dice el texto. ¿Gloria qué? Eterna. ¿Gloria qué? Eterna. Gloria eterna. Le voy a dar unos ejemplos rápidos. Mike Tyson. ¿Quién fue? Llegó a tener un momento que llaman ellos de gloria. Rico como ninguno. Pero ha estado en la sin salida. Perdió toda su riqueza. Y ya no tiene cómo volver a ese tiempo de gloria. Michael Jackson, cuando era niño, una voz prodigiosa, comenzó a cantar como de 5 a 6 años. Tuvo tanto éxito que de niño le entregaron una tarjeta para que comprara todo lo que quisiera. Compraba todos los dulces y cosas de acuerdo a los niños y disfrutaba de eso. Siguió la tarjeta cuando joven y ya cuando adulto. Pero siendo ya un adulto, fue un degenerado. Le gustaban los niños. Y para poder tapar su perversión, pagó miles de millones de dólares. Quedó en la ruina. Estaba preparando su gira para tratar de recuperar y salir de la crisis. Él dijo en alguna oportunidad: viviré 150 años. Se cambió de color de piel. Dicen que no se la cambió, sino que fue un daño. Lo cierto es, compró una cápsula especial. El oxígeno que producía esa cápsula era totalmente diferente al que se tiene en el ambiente. 150 años, y Dios había dicho: se muere a los 50, y se murió a los 50. No hizo la última gira. La gloria que tuvo se desapareció. Y podría seguir nombrando personajes tras personajes que tuvieron un tiempo de gloria y desapareció. Terminaron algunos en la cárcel, como Michael Jackson, tomando drogas terribles que esa misma droga lo mató.
¿Sabe qué me dice la Biblia? Gloria eterna. Eterna. ¿Gloria qué? Eterna. Cuando lleguemos allá, nunca se terminará. Aleluya. Alaban a Dios. Aleluya. Oiga, yo quisiera con palabras poder decirle lo extraordinario que será vivir con Jesús por la eternidad, con el Dios de la gloria. Aleluya. Por eso habla la Biblia y reitera que es gloria eterna. Quiero que por favor alguien lea el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 36. 3:36 del libro o Evangelio de Juan. Mire lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, que tiene Vida eterna. vida eterna. Le voy a dar versículos tras versículos que me dicen de vida eterna. Juan 5:24 lo leímos. Es cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene. Vida eterna. No va a tener. Tiene. Tiene. Muchas veces he escuchado en algunos hermanos cuando pregunto esto, si yo voy a ser salvo. Aleluya, voy a ser salvo. Ya es salvo. Yo no voy a ser salvo. Ya Yo soy es salvo. salvo. Amén. Por eso tengo que. Vida eterna. Por eso tengo vida eterna. Yo no voy a ser salvo. Yo soy salvo. Amén. Aquí dice, ¿tiene qué? Vida eterna. ¿Alguna vez ha escuchado esto? Usted tiene, y le responde, tengo que morirme. Así como que no. Pero sabe, aquí la Biblia dice, tiene vida eterna. Aleluya. ¿Tenemos qué? Vida eterna. Gloria. Claro, yo tengo vida eterna. Yo predico de esto y me emociona decirlo, porque aunque mi cuerpo se deteriora, y es como dice Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando cada día, pero el interior se rejuvenece porque tiene vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que la Escritura dice en el capítulo 6, versículo 47 del Evangelio de Juan. De verdad os digo, el que cree En mí tiene que. vida Vida eterna. eterna. El que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Le estoy dando textos. Mire el capítulo 10, versículo 28. Mire el capítulo 10 y versículo 28 del Evangelio de Juan, que es donde repite enormemente esto. Dice, ¿y yo les doy qué? Vida eterna. ¿Y yo les doy qué? Vida eterna. Pero ese texto se lo voy a explicar completo. Yo les doy vida eterna. No se perderán. Jamás. No se perderán. Jamás. Que no se pueden perder si tienen vida eterna. Por eso es que no veo la consistencia de que alguien predica y dice que la salvación se pierde. No tiene razón de ser. Porque es que la Biblia dice, yo les doy vida eterna. Si a mí Dios me dio vida eterna, jamás terminará. Amén. Termina la física, pero la eterna, aleluya. Mire, no se perderán jamás. Dice así. Amén. Amén. Y si no se perderá jamás, ni nadie las arrebatará. Lo otro. Ni nadie. Nadie las podrá arrebatar de qué. De mi mano. Manos. ¿Cuántos están sostenidos por la mano de Dios? Amén. 28. 10, 28. El Señor 10, 28. dice que Él nos tiene de qué. Es De más. la mano. A mí, si llevo a este niño en la calle y me agarran tres y me hablan y me quitan el niño. Porque es difícil 3 o 4 hombres. Pero menos mal que yo no soy el que lleva de la mano al niño ni el que la llevo de la mano a ustedes. No, es Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice, Aleluya. nadie me las arrebatará de mi mano. El diablo me quiere quitar. ¿Quién le va a quitar a usted? No, que el que responde por mí se llama Jesucristo. Amén. Y contra Él nadie puede. Si Dios es por nosotros. Ay,
tratan de que el diablo, y todos los diablos tienen diablofobia. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Hermano, se me quemó el arroz, eso fue el diablo. Está uno cantando así, le sale como un gallito, eso fue el diablo, el que me metió así como un granito de arroz por ahí, ¿no? ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¿Sabe? Cualquier cosa es el diablo. No olvidaré lo que les dije en alguna oportunidad. Mire, hermano, estaba en un monasterio y el jefe del monasterio dijo: mañana hay ayuno. Y uno de los monjes, como a las 10 de la mañana, con un hambre, la terrible, pero todo estaba cerrado, ollas, olletas, y todo. Y encontró un huevo. ¿Pero cómo cocinarlo? Cogió papel, lo dobló, hizo un cono, le echó agua, lo puso al fuego y cocinó el huevo. Y estaba pelando el huevo y le dio el primer mordisco al huevo cocinado cuando aparece el jefe del monasterio y dice: ¿usted qué está haciendo? Yo no, el diablo. Y el diablo en un rincón dijo: yo no sabía que los huevos se cocinaban así. Muchos creyentes hablan del fracaso de su vida espiritual, de ceder al pecado, y dicen que es el diablo. Es usted quien determinó hacer eso. No estoy defendiendo al diablo. El diablo es un corrompido, dañado. El diablo es malo y perverso en todo el sentido de la palabra. Pero el Hijo de Dios, dice la Escritura en el capítulo 5 y versículo 18 de la primera carta de Juan: el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues quien fue engendrado por él le guarda, y el maligno No le toca. no lo toca. ¿Y el maligno qué? No lo toca. Y hay gente que dice: una hermana vino un día: pastor, ore por mí, tengo como un demonio en la espalda. Sí, no sé qué he sentido así como que es como aquí se me metió en el brazo. ¿Qué cosa, hombre? ¿Sabe por qué? Por las enseñanzas que reciben. Hermano, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y está para siempre. Aleluya. ¿Alaban a Dios? Aleluya. Entonces no hay lugar a que el diablo pueda tocarnos. Y si lo hace, lo hará en lo físico, pero no dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está el omnipotente Dios de los cielos. Aleluya. ¿Entienden eso? Amén. Si hay algo que me encanta es que la Biblia me da seguridad al caminar. Aleluya. Yo camino durante todos estos años de cristianismo, de predicación y de enseñanza. ¿Sabe por qué camino estos 40 y tantos años? Porque es Dios quien ha estado conmigo y el diablo jamás podrá hacerme daño en ningún sentido, porque mi Padre responde por mí. Amén. Es por eso que la Biblia establece y dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice en el 29: mi Padre que me las dio, mayores que yo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Eso se llama seguridad eterna. Aleluya. ¿Alaban al Señor? Dios. Sería muy triste que Dios me salvara, me diera la salvación y me pusiera a cuidarla.